Durante el pasado coloquio arriolino, realizado en el marco de las celebraciones por el centenario del natalicio del escritor zapotlense Juan José Arriola, Fernando Castro Chávez dictó la conferencia Otra lectura de la feria. Las viñetas de Vicente Rojo, en las que expuso su estudio sobre el plan con el que Arriola seleccionó cuidadosamente las formas y el orden de las 294 viñetas que aparecieron en la edición de la feria de 1963, mismas que ofrecen una lectura temática alterna de la obra, y en las que resulta de gran importancia el número 3. Fernando Castro Chávez, originario de Guadalajara, es ingeniero agrícola y se desarrolla profesionalmente en el ámbito científico. Tuvo un acercamiento a la literatura durante su infancia a través de las clases impartidas por Juan José Arriola, al que considera el mejor de sus maestros. Es autor del libro Arriolanzas o Clases de Arriola. Hoy en Cumbres de Babel está con nosotros para compartirnos su lectura de la feria a través de sus viñetas. Estamos de regreso en Cumbres de Babel, Letras del Mundo, y como les habíamos comentado, tenemos con nosotros a Fernando Castro Chávez, con el que en un momento vamos a iniciar una conversación para hablar sobre Juan José Arriola, evidentemente, y en particular sobre las viñetas de la feria de nuestro autor zapotlense. Pero antes queremos recordarles que tenemos una cortesía para todos ustedes. Así les recordamos que el día de hoy tenemos para ustedes un ejemplar del libro Triunfar de la vejez y del olvido, mirada sobre el retrato literario en la España contemporánea, de Teresa González Arce. Es una cortesía de nuestro patrocinador Ediciones Arlequín. Los interesados en participar en la rifa que haremos al final del programa pueden comunicarse al teléfono 41 333 45 o al 01800 70 130 44, o también pueden anotarse en la publicación que está en nuestra página de Facebook. Búsquennos como Cumbres de Babel. Y bien, ahora sí le damos la bienvenida a Fernando. Mucho gusto tenerte aquí otra vez. Muchas gracias, es un honor estar aquí y sobre todo compartir algo acerca de lo que hemos estado estudiando, de aquel que fuera nuestro mejor educador. Sí, hace unos meses estuviste con nosotros y hablabas aquí en estos micrófonos sobre tu libro Arriolanza. Así es. Este libro pues voluminoso que ha dado mucho de qué hablar. Sí. Y ahora derivado de esta pues nueva investigación que emprendiste, sí, que tiene que ver con la feria de Arriola. Sí. Pues tenemos un pretexto más para conversar contigo aquí. ¿Y por qué no empezamos hablando de eso? Quizás mucha gente no sepa que la feria está dividida en pequeños capítulos y que tienen al inicio de cada fragmento una viñeta. Platícanos un poco sobre esas viñetas, cómo nacieron, a quién se les encargó Arriola, etcétera, ¿no? Sí, cómo no. Arriola decidió recortar fragmentos. De hecho, era una de las estrategias que enseñaba a sus alumnos. Recortaba un poema y decía, reacomódenlo de una manera que tenga lógica y que sea diferente al poema original. Pues eso es lo que él hizo con su obra La Feria. Tenía los trozos y decidió incluir dibujos, encabezando a cada uno de esos trozos o fragmentos. Y para eso solicitó la ayuda de Vicente Rojo Almazán, un gran dibujante, un gran artista. Sí, un pintor muy reconocido, ¿no? Sí, y también escultor. Y también editor, fíjate. Y editor, sí, exactamente. Me comentaba Orso Arreola, cuando hice mi presentación, que él estaba también colaborando en ERA. Claro. Y él era la R de ERA. Es el rojo. Sí, exactamente. Uh-huh. Estaba también Azorín, estaba también otra persona catalana. Pero el punto es que él estaba encargado de que se vieran bonitos los libros, que se vieran bien. Y entonces, trabajando también con Joaquín Mortiz, Arriola le dijo, mira, quiero que tenga dibujos relacionados con Zapotlán, relacionados con la feria. Entonces Juan José Arriola le pidió cada uno de los dibujos que aparecen. Y Juan José Arriola... A esos dibujos le llamamos viñetas nosotros. Exactamente, sí. Sí. Esos dibujos son llamados viñetas y también son llamados asteriscos. Sí, hacen la función de... Sí. Y curiosamente Orso me dijo, entonces necesitas numerarlos como si fueran los diferentes versículos de un capítulo bíblico, y les puse yo asteriscos a cada uno. Entonces los abrevié, por ejemplo, el A47 es el asterisco 47. Sí. Sí. Y los fragmentos.
porque hay que reconocer que son 288 fragmentos, pero solamente son 80 dibujos. Solamente Entonces, son algunos 80 se repiten. viñetas, exactamente. ¿Hay alguno que no se repita o todos se repiten? Todos ellos se tienen... repiten. Y lo mínimo que se repiten es 3 veces, que es el número que predomina. Más del 50% de las repeticiones son 3 veces. Y el número máximo de repeticiones es 6 veces y solamente 4 de ellas se repiten. Entonces ya desde ahorita estamos viendo que el número 3 fue muy importante para el diseño de la feria de Juan José Arriola. Bueno, cuando nos hablas de estas coincidencias, podemos pensar, necesariamente pensamos, que estos dibujos no fueron, digamos, distribuidos aleatoriamente, no fueron un producto del azar, sino que hay un plan por parte de Juan José Arriola. Exactamente. Bueno, eso es una gran novedad porque durante décadas hemos leído esta novela y suponemos los lectores que no tiene otra función más que decorativa las viñetas, y tú descubres que hay digamos, un significado quizás simbólico o quizás más allá de eso. Exactamente. Cada una de ellas tiene un sentido y una relación con el fragmento. Entonces, cuando juntas los fragmentos que están debajo de una misma viñeta, es otra lectura de la feria de manera temática. Es decir, tú puedes leer aquellos fragmentos que están encabezados por la misma imagen y te dan un resultado, pues, digamos, lógico, narrativo. Exactamente. Y Juan José Arriola jugó bastante, porque a él le gustaba poner acertijos, poner enigmas, le gustaba mucho el ajedrez. Entonces, das de cuenta que con estos dibujos jugó un juego de ajedrez en el que las distribuyó de manera lógica. Un ejemplo, la última viñeta de todas, la número 80, es la pistola. Y es la única que está mucho más distante en continuidad, en aparición comparada con las otras. La última está a más de 30 viñetas anteriores que se repiten. Entonces ahí jugó con la frase, esta última viñeta se disparó. Muy bien. Y bueno, Arriola siempre nos está sorprendiendo porque cada uno de sus textos pues obedecen a una lógica interna, a un sistema muy lógico, sí. Pero no solamente entonces era importante las palabras, los contenidos, los personajes, sino también en este caso son importantes como parte de la obra las viñetas. Exacto, sobre todo en la feria, que es donde él quiso jugar con la mayor cantidad de poligrafías y polifonías. Tenemos hasta a los silbidos teniendo significancia, como comentaba la vez pasada que nos tocó coincidir, sí. La semana pasada en otro programa, que hasta el zapateo era importante en la feria, como cuando alguien cantaba una canción, que ahorita vamos a ver algo de eso. Con el zapateo daba a entender la tonada de una canción ofensiva y el varón que la escuchaba se incomodaba bastante. Entonces, así como con sonidos, con señales, también hay otras cosas, y por eso es que las viñetas o los dibujos para Arriola son muy importantes. Y lo más dramático es que en 1995 hubo un editor argentino contratado por el Fondo de Cultura Económica, o invitado, diríamos, que alteró 20 de esas viñetas. ¿Es la primera vez que se ve alterado el orden de las viñetas en esta edición del 95 del Fondo de Cultura Económica? Hasta donde yo pude investigar, sí. Y desgraciadamente a partir de esa la han estado copiando, sin ir a las originales de los 60s, que son las que cuidó Juan José Arriola. Que en realidad, si es como tú dices, que forman parte de la composición, digamos, del maestro Arriola, tendrían que mantenerse íntegras como están en la primera edición o en las primeras ediciones que él revisó. Una cosa que me llega así a la mente es que esta edición de de Saúl Yurkiewicz, ¿verdad?, del Fondo de Cultura Económica, sí. Yo he sabido que esta edición Arriola estuvo al tanto de ella. ¿Hay la posibilidad de que Arriola haya decidido cambiar esto o que simplemente no se le ocurrió revisar que estaban haciendo estos cambios? Exactamente. Son dos cosas. Arriola, estuvo de acuerdo con esos cambios, o bien él no se dio cuenta de esos cambios y esto está traicionando al texto original. Exactamente.
Lo segundo es lo más probable, que no se dio cuenta. Porque comentaba con Orso Arriola que a su papá, a Juan José Arriola, jamás le gustó esta edición. Sí. Porque hace alteraciones y Juan José Arriola se dio cuenta de esas alteraciones después. Y de algunas de ellas, no de todas. Sí, incluso yo recuerdo haber leído algún texto donde Arriola definitivamente no habla mal de Yurkiewicz en absoluto, pero pues da a entender que él se desmarca un poco, que él se mantiene a la distancia del trabajo que hizo Yurkiewicz. Claro, exactamente. Y como las viñetas son 288, más la final que es 289, la última, pues Juan José Arriola no tuvo tiempo de revisarlas de una por una. Sí. Y cuando yo dije, voy a ver si están en orden, porque yo también creí que estaban bien, como todos asumíamos. Y de hecho en la primera edición de Arriolanza yo puse las viñetas tal como las encontré en Yurkiewicz. Hasta después me enteré de los múltiplos de 3 y le pregunté a Orso, si yo tengo 289 en el texto, ¿dónde están las que me faltan para hacer la múltiplo de 3? Y lo que Orso me respondió, el hijo de Juan José Arriola, Orso Arriola Sánchez, me dijo, para mi papá era tan importante la portada como el resto del libro. Las que te faltan están en la portada. Y aquí yo las recorté y se las pegué a la portada. Y así tenemos 294, que ya hacen un múltiplo de 3. Pero si quieres podemos explorar algunas de las alteraciones que hizo Yurkiewicz y podemos ver por qué a simple vista han sido difíciles de detectar. Sí, ¿cómo diste? Me imagino que fuiste revisando una por una, haciendo el cotejo. Exacto. Y eso va a modificar el sentido de la obra. Sí, estaba en la biblioteca de Juan José Arriola y ahí estaba Luis Méndez Martínez y otro niño que se llama Gael Alejandro Pérez Venegas, un niño de 10 años, y entre los dos nos pusimos entre los tres a comparar las diferentes versiones. Y por ejemplo aquí tengo yo lo que sería el asterisco que muestra a una mazorca invertida. Y en el original está la mazorca de manera normal y no invertida. Haz de cuenta que lo que Yurkiewicz hizo fue primero invertirla horizontalmente y luego invertirla verticalmente. Pero es la misma mazorca. Entonces cuando la gente pasa superficialmente su lectura o su observación, no reconoce que eso es significativo. Cuando ves el contexto te das cuenta que es lo que habla de un romance natural. Sí. Es cuando el burro se mete a la tienda de un señor Tonino, que representa al papá de Juan José Arriola porque tenía un tambo muy grande, de una olla de tepache, y el burro, por andar persiguiendo una burra, se meten los dos y le rompen la olla de tepache. Entonces ese es el que invirtió Yurkiewicz. Y si volteamos a otra página nos damos cuenta que también hay ese tipo de inversiones que tienen que ver con romances naturales entre macho y hembra en el caso de los burros, o entre hombre y mujer. Por ejemplo, en este caso tenemos otra vez uno que es el mismo icono o viñeta, pero está invertido por Yurkiewicz. En este caso es la guitarra. Y es la historia precisamente de aquella frase que se decía y que las parejas se incomodaban al oírla, era ofensiva. No sé si la puedo decir aquí. Sí, adelante. Dice así: déjala huevón, ponte a trabajar, llévala a bañar, cómprale jabón. Entonces esto es lo que decían cuando veían a una pareja caminando. Sí. Y entonces el varón desde luego que se incomodaba y entonces le pedía a la persona que estaba cantándole eso que guardara silencio. Pero, entonces, ves la guitarra porque es algo musical. Lo importante, porque es el estribillo. Sí, exactamente. Y aquí llama la atención que tienen lógica estas alteraciones, ¿no? Si termina de decirnos lo de este pasaje para ir a nuestro corte. Sí, entonces este pasaje y el anterior tienen que ver con romance. Ajá. Y Arriola los pone de una forma y Yurkiewicz lo invierte. Sí. Hay otra más que rápidamente voy a decir que también es una inversión que a simple vista no detectas, porque es la guirnalda de oliva y está invertida. Y entonces también habla de una relación de pareja. En este caso se trata de la famosa concha de fierro y el torero, que es el que se encarga con su estoque de curarla entre comillas. Sí. Y al final dice que ambos muy felices se van a casar y entonces se van a retirar de lo que sería la fiesta, dice aquí. Entonces se dan cuenta, estas tres que invirtió Yurkiewicz, y no son todas, hay una también de una flor que invirtió, donde el joven escritor está triste porque no encuentra a su amada,
Entonces Yurkiewicz la invirtió. Entonces 4 relaciones de pareja las ha invertido Yurkiewicz. Después del corte vamos a ver cuál es la otra que cambió para entender por qué hizo esto. Y pues regresamos con nuestro invitado, Fernando Castro Chávez, quien estuvo dentro del programa del centenario del coloquio arrielino en torno a Juan José Arriola el mes pasado, donde hablaste justamente de este asunto y que, bueno, por un video que tú me compartiste, que se encuentra en YouTube, sé que estos hallazgos los has compartido con autoridades como Sara Pot, por ejemplo, Así como Dante Medina, Sí. y ellos pues te han alentado a continuar con este estudio y además también te han exhortado Sí. a que se reintegre el orden original de Sí. estas viñetas. Exactamente, como originalmente Juan José Arriola las pensó, porque son parte de su arte, y para él son tan importantes, como me decía Orso Arriola, como el texto mismo. Entonces estábamos viendo algunas de las que él invirtió en relación con la pareja, ya sea macho y hembra, en el caso del burro que persiguió a la burra, Sí. cuando Yurkiewicz invierte la mazorca, o en el caso de seres humanos, como este que vamos a ver ahorita. Ya vimos el de la guitarra, Sí. cuando iba una pareja caminando y le cantaban esa cantaleta ofensiva y el varón Sí. se enojaba. Y vimos también la otra de la guirnalda de oliva, que también estaba invertida y hablaba de una relación de pareja. Aquí está otra de una flor que Yurkiewicz invirtió y también Sí. es de relación de pareja. Sí. Y vamos a ver por qué lo hace. Es donde el joven está escribiendo y dice así en agosto 20: para poner un poco las cosas en su lugar, he resuelto no verla durante el día. Por la noche, después de una tarde tranquila, me sentí un poco triste. Como no podía leer, tomé el camino de su casa. La hallé cerrada y silenciosa. Estuve meditando buen rato frente a su ventana. Ahí acaba ese fragmento, que es el que invirtió Saúl Yurkiewicz, y es de una flor. Y ya van 4. 4 de este tipo de relación de pareja que él invierte, macho-hembra. Ajá. En este caso de la flor es muy importante porque hay 6 diferentes fragmentos con la viñeta de la flor. Y como Juan José Arriola lo pensó, es que él invirtió un solo fragmento de la flor. Y es el que habla de los homosexuales, cómo están hablando entre ellos. Y está un grupo de varones hablando Sí. sobre ellos, y uno de ellos le dice al otro, porque se cansó de toda la crítica tan dura que está haciéndoles: mire, mejor vamos hablando de otra cosa, vamos dejándolos en su mundito aparte, ahogándose como ratas. Entonces esta es la frase dentro del fragmento que Juan José Arriola había usado con la viñeta de la flor invertida. Es decir, que las otras 5 flores tienen su tallo hacia la izquierda, y Juan José Arriola decidió invertir esta flor con el tallo a la derecha. Y a Saúl Yurkiewicz no le gustó que esta fuera la invertida, porque hay que aclarar que en esa época a los homosexuales se les decía invertidos. Sí. Y entonces lo que hizo Saúl Yurkiewicz es enderezar esta como las otras normales, y la que invirtió es la que les acabo de leer. Entonces, si se dan cuenta, esto ya abarca 1/5 de todas las 20 inversiones que Yurkiewicz hizo. Modificaciones. 1/4, perdón. Sí, 1/4, porque 5 por 4, 20, y son 20 las alteraciones que hizo. Entonces, 1/4 es importante, y se puede ver que ideológicamente él tuvo motivos y sabía lo que estaba haciendo. Sí, porque es muy sistemático, ¿verdad? No, Exacto. no podemos pensar que estos cambios se hicieron de manera casual. Exacto. Lo malo también es que tú, hace rato platicábamos fuera del aire, que no hay estudios previos sobre este asunto que pudieran darnos más luz. Y bueno, esto quiere decir que tú estás inaugurando Exacto. los estudios sobre este tema. Exacto, exacto. Estamos haciendo trabajos pioneros, y como tú comentabas, cuando le compartí esto también a Felipe Vázquez, a él le pareció algo muy interesante. El mismo Orso me comentaba, pues yo no me había puesto a comparar viñetas, me parecía que estaban normales. Y lo más dramático es que en la edición más reciente, bueno, desde el 2015 y la del 2018 de Editorial Planeta Mexicana, de su serie Booket, Sí. Booket, que tiene un caballo,
esa ha reemplazado el 100% de las viñetas que pensó Juan José Arriola, que para él dibujó Vicente Rojo. El 100%. El 100%. O sea, ¿aparecen sin viñetas o se incorporan otras nuevas? ¿Qué será? Incorporan 7 viñetas nuevas una y otra vez, pero que no tienen nada que ver con la feria. Incluso esto fue bastante incómodo para Orso, cuando se dio cuenta que entre esas viñetas ponen maracas y cierran toda la obra de la feria que no hay con las maracas. Originalmente nunca unas maracas. Exacto, no hay aquí en Zapotlán maracas, en el sur de Jalisco no hay, en la feria no hay. Y para cerrar la feria original, Juan José Arriola, como si fuera una gran pieza musical, con los últimos acordes, cierra con el santuario, que es la parroquia. ¿Y qué diferencia de esa forma de cerrar cuando habla de que se desprende el último fragmento de humo del castillo que queda en el suelo? Esa es la forma que termina, como un gran toque musical. Y sin embargo terminar ahora con unas maracas. Y lo más tremendo es que reemplazaron las viñetas, que fueron parte, la mitad de la obra de la feria, sin consultar con la familia Arriola. Y eso es tremendo porque es una transgresión, como dijo Orso. Y lo que queremos, y estamos precisamente aquí por esta razón, es restaurar a las viñetas originales que Arriola diseñó en los 60s. En este caso, en el 63, para la edición de la serie del Volador de Joaquín Mortiz. Tú has platicado con Orso sobre el tema, ya nos has dejado claro. No sé si lo has hecho con Claudia y Fuensanta, pero la pregunta es, los herederos de los derechos de la obra de Arriola tendrían que hacer una petición formal a la editorial a quien han cedido los derechos. ¿Sabes si eso ya se hizo o se piensa hacer, o definitivamente no sabes el tema? Yo creo que a partir de mi presentación eso despertó la conciencia, principalmente de Orso Arriola, y la carta que yo tenía para enviar directamente yo a Editorial Planeta Mexicana, consideré que era con más peso si él, como hijo directo de Juan José Arriola, la enviara. Y ahora, muy buena idea la tuya, si se unen las voces de sus hermanas, Fuensanta y Claudia, tendría todavía más peso. Lo que pasa es que ahí estamos entrando a un asunto de derechos de autor. Sí. Y y los responsables, o los, digamos, legales de esos derechos, al no estar Juan José, son sus hijos. No sé quién de los hijos sea el titular. Sabemos que son 3 hijos, 2 hijas y Orso. Pero quizás ese camino sea el más, digamos, sencillo, el más económico también. Sí. Aunque, pues desde luego no está mal que una personalidad que hace estudios literarios, como es tu caso, pues lo dé a conocer y como tú decías hace un momento, publicarlo. De hecho, lo tienes publicado, ¿no? En Amazon hay un par de publicaciones. En un par de libros, sí, así es. ¿Nos puedes decir de manera rápida cómo se llaman esos libros y cómo se pueden conseguir? Sí, claro que sí. Están tanto en versión electrónica como se pueden también pedir como libro impreso. Nomás, pues, la paquetería desde Estados Unidos hasta acá tal vez sea algo costosa. Pero uno de ellos, el primero, es Comentarios a la Feria de Arriola, punto en lectura a través de sus viñetas. Y ahí pongo los comentarios, reordeno los fragmentos y sin citar el texto literalmente, que es lo que quisiera hacer, y quisiera pedirle permiso más adelante a Orso para que me permitiera publicar ahora sí el texto tal como está en la feria, pero de manera numerada y ordenada. Ahora sí de una manera en que se pueda seguir la secuencia. Sí, una edición anotada. Exactamente, sí. Exactamente. Y el otro libro es básicamente mi transcripción de lo que yo presenté, para que más gente lo conozca. Y esta es precisamente otra lectura de la Feria de Arriola, punto, las viñetas de Vicente Rojo. Y estoy trabajando en este proyecto, que es el de exponer las 20 viñetas alteradas. Ahorita ya hemos visto un cuarto contigo, pero hay otras también muy interesantes, que siempre, cuando te das cuenta de las que puso Juan José Arriola, y las comparas con los cambios que hizo Yurkiewicz, tiene más lógica y más sentido lo que Juan José Arriola diseñó. Al ponerlas, por ejemplo, lo que decíamos del caballo. Juan José Arriola puso un caballo encabezando su fragmento de las décimas, donde dice que antes se entregaban en caballo y algunos de los nativos querían a fuerzas una décima y se metían entre las patas del caballo,
y ahí es cuando se cayó el jinete y también se accidentó el indio, pero el indio es el que termina en la cárcel. Entonces era el caballo lo que puso Arriola, y ¿sabes cuál cambió Jurkiewicz? Él la reemplazó con el látigo, y me parece, no sé ustedes, cambia mucho el sentido, estimados, pero el caballo tiene más sentido. Sí, vamos a hacer nuestro último corte en Cumbres de Babel, vamos a regresar prácticamente para despedirnos, y bueno, Fernando, ¿por qué no nos dices así como a manera de conclusión, tenemos ya pocos minutos, pues qué implicaciones tiene este hallazgo que has hecho y pues hacia dónde se debe llevar, a dónde va a llegar todo esto? Sí, cómo no, gracias. Sí. Lo importante fue que en el centenario fue precisamente cuando se hizo el descubrimiento, y el propósito es restaurar las futuras publicaciones de la feria con sus viñetas originales y poder explicar por qué son importantes. Y además lo que mencionabas, una edición anotada sería verdaderamente pues muy bienvenida, ¿no? Sí, porque entonces pues estarías contribuyendo a leer la novela también de otra forma. Exacto, exactamente. Y descubrirías que tiene otra lectura que es totalmente temática y que te da más entendimiento y tiene una profundidad mucho mayor. Porque algunas personas, estaba viendo un video de García Correa que la consideraban un poco superficial, comparada por ejemplo con Zapotlán de Guillermo Jiménez, pero no es cierto. Cuando tú te das cuenta de esto, y sobre todo cuando la ordenas en base a sus temas, es mucho más profunda y es más crítica. Aquí critica al clero por quedarse con toda la herencia de los indígenas, que cuando muere el indio se le deja en herencia todo para supuestas misas, para el alma del indio, al clero, sin importarle la esposa y los hijos. Esto lo dice Arriola. Sí. Si eso no es profundo, no sé qué será profundo, pero aquí está en la feria y muy poca gente repara en la profundidad crítica de Arriola. Sí, lo que pasa es que creo que es muy fácil distraerse con ciertas, digamos, guiños irónicos, sarcásticos, juguetones de Arriola. Así es. Y entonces alguna persona puede pensar que se trata de eso, de solo un juego, cuando Exacto. en realidad pues es una obra pues profunda, como todo lo que escribió Arriola. Claro, ¿no? claro. Desde luego que el tono es el pueblo, es popular, es la feria, pues no podía ser escrito de otra forma, ¿no? Claro, pero evidentemente las preocupaciones de Arriola están ahí latentes, ¿no? Claro, claro. Por ejemplo, una última viñeta que quería reparar es cuando aquel que quiere cobrar venganza, porque uno de sus amigos le dice siempre, órale, collón, Sí. al final de cuentas mata al otro, y la viñeta que puso Arriola para esa conclusión, cuando el otro sobrevive, el que se vengó y está en el hospital todo maltrecho, pone la viñeta como se Arriola del buey. ¿Ve qué profundidad? O sea, la venganza es un acto de... ¿Y cómo la cambió Jurkiewicz? Él puso la carreta. Y me decía Luis Méndez, la carreta es hasta una carreta de circo, no tiene nada que ver. Entonces, como respondiendo a lo que me decías antes, la conclusión sería hacer todo el esfuerzo de entender las viñetas, de ponerlas en orden temático y restaurar las viñetas originales en las publicaciones de la feria. Es que, mira, volviendo al tema, yo pienso que con que los herederos de los derechos de Arriola hagan esta solicitud a la editorial, con eso basta para que se revoque estas nuevas formas de presentarlo, es suficiente. Pero si además tú puedes demostrar con un estudio crítico que tienen un sentido y que es una necesidad respetar el orden original, entonces es doble argumentación, ¿no? Claro, es cierto, es correcto. Y lo importante de este programa, me comentaste de una revista a la que voy a contactar terminando para que me puedan publicar esto de las 20 viñetas que han sido cambiadas en la edición del Fondo de Cultura Económica, comparadas con la edición original de los 60s de Juan José Arriola. Muy bien, pues yo creo que esto es muy interesante y creo que va a seguir generando cosas. Tengo la impresión de que a medida que vayas estudiando esto, profundizándolo, van a surgir nuevos puntos, nuevas líneas de investigación y de interpretación. Así es. Y pues te va a llevar un buen tiempo y sobre todo vas a tener un buen resultado en cuanto a trabajo, ¿no? Así es, como lo que te comentaba brevemente en el comercial. El dominó que Juan José Arriola puso es un 2 y un 1. Ahí está otra vez el número 3. Y habla otra vez de situaciones entre hombre y mujer. Y como Jurkiewicz alteró ese dominó, removió el número 2
y la dejó como 1-1. 1-1. Sí. Sí. Entonces son cambios que la gente no se da cuenta, pero están ahí y Claro. hay que resaltarlos. Muy bien. Pues te agradecemos mucho, Fernando, que hayas venido para acá con nosotros. Pues siempre que haya oportunidad, sabemos que pronto te vas del país, pero Sí, quizás sí, vas a regresar, y cuando regreses o incluso por teléfono podemos conversar Sí, y cuando estar- haya alguna novedad, ¿no? Y estar en contacto con todos nuestros amigos también por Facebook. Yo estoy como Fernando Castro-Chávez en Facebook y ahí con todo gusto estoy para servirles. Muy bien, pues agradecemos mucho la presencia de Fernando, pero sobre todo agradecemos que nos haga partícipe de sus estudios y sobre todo tan inesperados. Los estudios en torno a Arriola no habían tratado este tema y pues claro que es un acontecimiento que hay que atender. Claro que sí. Fue un homenaje muy bonito. Te agradezco mucho la Gracias. oportunidad de hacerlo. Gracias. Queremos pues agradecer mucho nuevamente a Fernando Castro Chávez. Nosotros estamos muy contentos y también hacer el reconocimiento de el equipo que hace Cumbres de Babel, un equipo que está encabezado por Pepe Quesada Cardiel, que es nuestro director aquí en la radio Ciudad Guzmán, en la producción Eduardo Moreno del Charal, en los controles de audio tenemos a Jesús Ábalos, en la información, en redes sociales, en voz también, Mónica Hernández. Yo soy Ricardo Sigala. Gracias de nuevo. Cumbres de Babel. La literatura hecha radio. Una producción del Centro Universitario del Sur Y Red Radio Universidad de Guadalajara. Solitaria camina la viquina, la gente se pone a murmurar. Dicen que tiene una pena, dicen que tiene una pena que la hace llorar. Altanera, preciosa y orgullosa, no permite la quiera consolar. Dicen que alguien ya vino y se fue, dicen que pasa la noche llorando por él. La viquina tiene pena y dolor. La viquina no conoce el amor. Altanera, preciosa y orgullosa, no permite la quiera consolar. Pasa luciendo su real majestad, pasa camino, los mira sin verlos jamás. Y un aplauso por favor para el mariachi femenil nuevo Tecalitlán. Altanera, preciosa y orgullosa, no permite la tierra consolar. Dicen que alguien ya vino y se fue, dicen que pasa la noche llorando por él. La viquina tiene pena y dolor. La viquina no conoce el amor. Altanera, preciosa y orgullosa, no permite la tierra consolar. Dicen que alguien ya vino y se fue, dicen que pasa la noche llorando por él. Dicen que pasa la noche llorando por él. Muchas gracias.
bonitos ojos tienes, debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Malagueña salerosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera.